Nosotros en la empresa tenemos 12 tambos que producimos alrededor de 55.000 litros y la gente que maneja el sector agropecuario es gente joven, gente que tiene ganas de hacer cosas, de crecer, de desarrollarse. Y esta zona no escapa a la generalidad del país y son campos chicos y hoy estamos compitiendo fuertemente con la soja, por lo tanto los alquileres son de muy corto plazo como son los alquileres en soja hoy que son a un año. Entonces veíamos de qué manera poder seguir creciendo y se nos ocurrió la idea de que la forma de crecer era concentrar el alimento y concentrar las vacas. Porque nosotros campos separados uno de otro tenemos o alquilamos donde podemos producir el alimento, trasladarlo a un lugar, concentrarlo y a partir de ahí empezar con la producción y con el crecimiento. Y lo que me decidió al final a buscar el sistema fue la gente de Laval que me llevó a ver un tambo del Uruguay, ¿viste? Y me pareció que era el sistema, ¿viste? Me pareció que era el sistema por lo que vos viste, por el flashing, por la limpieza, por la higiene. Yo llevo 35 o 40 años de producción primaria en la industria, yo fui gerente de producción primaria en la industria, y fue una lucha toda la vida con la calidad de leche. Y si vos habrás visto cómo las vacas ingresan perfectamente limpias, ubres limpias, patas limpias, panza limpia, todo limpio de manera tal que es muy difícil que haya alguna contaminación en esa leche que se está trayendo de esa vaca. Pero tampoco nosotros no sabíamos nada de esto, la verdad, sabemos de los otros tipos de tambo pastoril. Y con la gente de Laval, más específicamente con la gente de Boche, llevamos muchísimos años trabajando. Y después lo continuamos con la gente de Laval. Y fueron muchos años de mutua confianza de las dos partes. Por lo tanto, nos pareció que la forma de llevar adelante esto era confiar en todo lo que ellos nos dijeran y nos propusieran, porque eran los que sabían y eran los que nos iban a orientar en todo este proyecto. Y bueno, así se hizo. La verdad que se fueron haciendo cada una de las cosas que Marcelo Catalá como jefe iba proponiendo con su gente, ¿no es cierto? Y hoy, después de concluida la obra, en parte, no está terminada, pero hay una parte que está concluida, nos empezamos a dar cuenta que el conocimiento de esta gente y la experiencia de esta gente es muy valioso, ¿cierto? Como así también la seriedad de la empresa. Nosotros sinceramente confiamos en ellos y hicimos lo que ellos nos dijeron. No es que nosotros no sabíamos nada de esto. Ellos armaron todo el proyecto, nos dijeron hay que hacer determinadas cosas y fuimos haciendo cada una de las cosas que nos fueron diciendo que debíamos hacer. Y hoy, después de estar hechos, nos damos cuenta que cada cosa que nos dijeron que se debía hacer era necesaria. Así que, bueno, en realidad el proyecto es de Laval. Nosotros lo que pusimos los recursos, la gente, el recurso gente es muy importante acá. Yo tengo un sobrino, tengo un ingeniero agrónomo, un veterinario que trabajaron sobre esto, que son gente jóvenes que le han puesto el alma. En cada cosa que hicieron pusieron el alma. Y se ve en la obra, ¿no es cierto?, cómo todo está hecho con la prolijidad que está hecho, que es en base al seguimiento que ellos han hecho de la obra.
quizás cuando uno empieza a hacer las camas estas de goma, ¿no es cierto?, que en Argentina no hay ninguna, y donde normalmente el desconocimiento hace que difícilmente encontrés a alguien que te apruebe lo que estás haciendo, pero más que nada por el desconocimiento, a uno también le entran sus dudas. Pero las dudas es unos momentos porque uno confía en la gente que a uno lo ha aconsejado que haga determinada cosa. Y la verdad que ha sido una sorpresa muy gratificante ver cómo las vacas se acostumbraron a acostarse en una cama, ¿no es cierto? Cómo las vacas se acostumbraron a ingresar a la calecita, ¿no es cierto? Que parecía que era el cuco de ¿irán a entrar o no irán a entrar? Entran perfectamente. Entonces, yo lo que siempre me llevó a hacer esto es que nosotros no inventamos nada, esto está hecho en el mundo. Entonces, no es un invento que vamos a hacer. Y además, asesorado por gente con experiencia, como la gente de Laval, nunca tuve dudas de que pudiera funcionar bien.